Muy bien, vamos a ver un poco de teoría para que quede grabado en la sesión y puedan resolver sus dudas, ¿ok? Ya habíamos dicho en sesiones anteriores de las consultas académicas que cuando hablamos de una oración subordinada, esta tiene dependencia sintáctica. Las proposiciones que figuran en esta oración compuesta, ¿sí? Una de ellas tiene dependencia sintáctica de la proposición principal. También se había mencionado que las proposiciones compuestas subordinadas van a tener diferentes nombres en función a la clase en donde se le ha ubicado a partir del rol que cumple. Entonces, cuando son llamadas oraciones compuestas por subordinación sustantiva, es que esa preposición subordinada hace las veces de sustantivo. Por eso es que cumple las mismas funciones que cumpliría un sustantivo como tal. Por ejemplo, objeto directo, indirecto, complemento atributo, complemento de verbo, etc. En esta semana 16 lo que se ha visto son oraciones compuestas por subordinación adjetiva y adverbiales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a cumplir ahora estas preposiciones subordinadas las funciones que cumpliría un adjetivo o un adverbio. Vamos a iniciar entonces con las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Muy bien. Una oración compuesta por subordinación adjetiva se va a caracterizar porque puede modificar a un sustantivo o nombre, a un pronombre o también a un grupo nominal, ¿ok? De la preposición principal. ¿Cómo las puedes reconocer tal vez más rápido? Repito, tienes que analizar, pero hay palabritas que te ayudan a reconocerla, ¿no? A reconocer esa preposición subordinada. Por ejemplo, suelen estar introducidas por pronombres relativos, ¿ok? Como cuyo, como quién, como cuánto. Y por eso es que también a estas se les suele llamar proposiciones subordinadas relativas. Si nosotros miramos el ejemplo de la parte inferior, ¿sí? Vemos, mira, por ejemplo, dice, los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo. Inmediatamente ya hemos reconocido cuál es la proposición subordinada. La proposición subordinada es, ¿no? Que llegaron tarde, porque la proposición principal es no saldrán al recreo. Entonces, si te has dado cuenta, esa proposición subordinada está siendo introducida por un relativo que es el qué, ¿ok? Y si tú coges toda esa proposición subordinada, puede ser reemplazada por un adjetivo, ¿no es cierto? Puede ser que diga, los niños impuntuales no saldrán al recreo. Ahí ya sería una oración simple. Pero si dice, como en el ejemplo, los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo, estamos ante una oración compuesta porque hay presencia de un verbo subordinado aparte del verbo principal, que es el verbo saldrá. Ahora, no es que siempre las puedas reemplazar con un adjetivo, ojo, no, a veces no se puede, pero en general suele hacerse.
Luego abajo dice, conocí la casa de campo cuya piscina mide 200 metros cuadrados. Entonces, mira, cuando nosotros decimos conocí, ese es el verbo principal, ¿no es cierto? Pero ya cuando dice en cuya piscina mide 200 metros cuadrados, ahí definitivamente es una proposición subordinada que depende de esta proposición principal, que es conocí la casa de campo. Ahora, esta proposición subordinada se ha introducido con el pronombre relativo cuya, ¿no es cierto? Cuya. Y si miramos más allá, estamos viendo de que esa proposición subordinada adjetiva está modificando ¿a qué? A casa de campo, ¿no es cierto? A todo ese grupo nominal casa de campo, que corresponde a la proposición principal, conocí la casa de campo. Lo mismo arriba, ¿no? Que llegaron tarde está modificando ¿a quién? Al sustantivo o al nombre niños.
Muy bien, como las proposiciones subordinadas adjetivas, entonces se van a comportar como los adjetivos. Repito nuevamente que estas van a modificar sustantivos, ¿ok? O grupos nominales como en el ejemplo anterior. Ahora, en este modo de cómo estas se ven modificadas, hay dos clases de proposiciones subordinadas adjetivas. Las explicativas y las especificativas. ¿Qué diferencia hay de la una y la otra? Que las especificativas o también llamadas restrictivas, ¿sí? Van a, tu mismo nombre lo dice, van a limitar el significado del sustantivo o ese grupo nominal que están modificando. Ahora, estas especificativas solamente van a modificar sustantivos comunes y no está delimitado por pausas, quiere decir que no está entre comas. En cambio, la explicativa denota información adicional, ¿no? Un dato más acerca de ese sustantivo, ¿ok? Que está modificando. Suele modificar pronombres, nombres propios o comunes. O sea, ya no está limitado solo a nombres comunes, sino que puede modificar nombres propios o comunes, también pronombres. Y sí va entre comas, ¿sí? Entonces las explicativas sí va entre comas. Vamos a ver entonces el ejemplo de la especificativa. Vemos ahí que dice, entregó constancias a los estudiantes que asistieron al simposio. Verbo principal, entregó. Verbo subordinado, asistieron. Proposición subordinada está siendo introducida por el relativo que. ¿Ok? ¿Sí? Y estamos viendo además que todo eso que asistieron al simposio está modificando a quién? Al nombre estudiantes. Cuando dice ellos visitaron la universidad donde estudió Noam Chomsky, también estamos viendo que la proposición subordinada estudió Noam Chomsky está modificando al sustantivo universidad. Ambos comunes, proposiciones subordinadas adjetivas sin comas. Pero acá, mira, en estas proposiciones subordinadas adjetivas explicativas, estamos viendo que esta proposición subordinada ahora reemplaza nombre propio, ahora reemplaza pronombre, lo que no es característica de la especificativa, ¿no? Y va entre comas. Investigué sobre Jorge Luis Borges y si te has dado cuenta, quien fue un escritor argentino que vendría a ser la proposición subordinada, mira cómo es introducida por el relativo quién. Está modificando ¿qué? Jorge Luis Borges. Y cuando decimos ella, cuyos padres laboran en una clínica, toda esa preposición subordinada ahora está modificando ¿quién? Al pronombre ella. Ya cuando llegamos a esta fase de las oraciones compuestas subordinadas, como que ya le hemos agarrado más el ritmo de identificarla. Al inicio como que nos cuesta, queremos reemplazarla con eso, todavía se nos hace difícil, pero conforme seguimos con el análisis ya todo se va haciendo más fácil. Ahora vayamos a la oración compuesta por subordinación adverbial, que como te dije, esta proposición hará entonces las veces de un adverbio, ¿ok? Estas oraciones compuestas entonces, como todas, va a tener la proposición principal y la otra que es subordinada va a expresar lugar, modo, tiempo, causa. Y también, sí, puede funcionar como complemento circunstancial. Entonces es ahí donde recordamos los complementos circunstanciales, cómo se comportaban en las oraciones, ¿no? Nos daban información de lugar, de tiempo, ahí está, locativa viene de lugar, temporal de tiempo, de modo, de causa, causal, de modo, modal. Nos daba a conocer el fin, de finalidad, la condición, condicional, ¿sí? Si era simplemente una consecuencia consecutiva, concesiva, si había una dificultad, y comparativa porque había un contraste.
Muy bien, entonces en esta lámina nosotros estamos observando a preposiciones subordinadas adverbiales que están haciendo la función de locativas porque nos están dando a conocer lugar, ¿no? Ellos han venido de donde estaban estudiando, ¿ok? Entonces, mira siempre, ¿sí? Siempre mira, chequea dónde está siempre la preposición principal, ¿ok? Siempre mirando la preposición principal. Y luego, cuando ya hayas también ubicado al verbo subordinado, que recuerda que suele estar introducido por algunos pronombres o algunos, perdón, por algunos nexos, como por ejemplo, en este caso de las subordinadas adverbiales, como hasta, como dónde, como hacia, como por, como cuándo, etcétera. Este nexo suele aparecer conforme a la información que te está dando. Entonces va a ser bien fácil que lo ubiques y va a ser bien fácil que te hagas la pregunta.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, en las oraciones, ellos han venido de donde estaban estudiando. Ya hemos reconocido la proposición principal, ¿no es cierto? Ellos han venido. Esa perífrasis es el núcleo de esa proposición principal. Pero hay otra perífrasis, ¿no? Estaban estudiando, pero esta corresponde a la proposición subordinada. Ellos han venido de donde estaban estudiando. Mira cómo se ha introducido la proposición subordinada con de dónde, ¿no? Ahora, esta proposición subordinada responde a qué pregunta. ¿De dónde han venido o de dónde ellos han venido? De dónde estaban estudiando. Entonces, como te da información del lugar, es una proposición subordinada adverbial locativa. Luego acá, donde dice todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. ¿Por dónde irá? Por donde indica el mapa. Esa turista alemana viajará hacia donde el guía le sugiera. ¿Hacia dónde viajará? Hacia donde el guía le sugiera. Entonces, date cuenta que está conectado siempre a la proposición principal. Por eso es que la dependencia sintáctica con la proposición principal. ¿Ok? Bien, acá vamos a temporal tiempo. Miss, buenas noches. Miss, ¿me puede ayudar con la teoría? Einer, buenas noches. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, en la teoría de la semana pasada, la última parte. La teoría de la semana pasada. ¿Qué tema no has entendido o qué tema te es dificultoso? La última parte, el último título de la semana pasada. Pero ¿cuál es ese último título de la semana pasada? Lo busco. Para que me digas exactamente qué. Puede ser los complementos, las preposiciones subordinadas que hacen de complementos. Sí, sí, eso, Miss. Ya. Eso. Proposición subordinada, sustantivo, complemento. Ya, a ver, la semana pasada vimos proposiciones subordinadas sustantivas, ¿no? Y se explicó que estas proposiciones subordinadas, al hacer las veces de sustantivo, cumplirían las funciones de un sustantivo, ¿no? Ahora, entre esas funciones habíamos mencionado que podía ser de objeto directo, de objeto indirecto, de complemento atributo. Y lo último que se vio fue cómo estas proposiciones subordinadas sustantivas hacían de complemento de adjetivos, de verbos, ¿sí? Y también de sustantivos. ¿Cómo reconoces a estas proposiciones subordinadas que hacen el papel de complementos? Porque suelen tener una preposición antes, ¿no? Están encabezadas por una preposición. Entonces, por ejemplo, en la oración que dice, tenía la sospecha de que estaba en apuros, ya hemos reconocido nosotros que la proposición principal es tenía la sospecha, ¿no? Y es el verbo principal. Ahora, de que estaba en apuros también tiene un verbo, pero el verbo que está acá
es un verbo subordinado, ¿sí? Porque no corresponde a la proposición principal. Ahora, podemos reconocer algunas palabras que indican esa subordinación, ¿no? Por ejemplo, la completiva que, pero también estamos observando, mira, la preposición. Esa preposición ya le da un carácter de complemento, ¿no? Tenía la sospecha de que estaba en apuros. Entonces, de que estaba en apuros, modifica a quién? A sospecha. Por lo tanto, se convierte en un complemento de nombre porque sospecha es un nombre, sospecha es un sustantivo. Lo mismo pasa con está buscando la manera de viajar a Europa. Vemos ahora que de viajar a Europa modifica al sustantivo manera, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos una proposición subordinada. Acá está el verbo de la subordinada. Recordar que las subordinadas también suelen aparecer con verbos infinitivos como ar, ir. Y la preposición, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos acá una preposición subordinada que modifica o complementa al sustantivo manera. Ahora, estas proposiciones subordinadas de complemento también complementan no solamente nombres, también complementan adjetivos y también complementan verbos. Mira acá, estoy orgullosa de estudiar en ese instituto. Estamos observando ahora que de estudiar en ese instituto, esta proposición subordinada complementa adjetivos. ¿Sí? Julia estaba feliz de que le hayan regalado flores. Nuevamente la proposición principal está complementándose el adjetivo que figura en la proposición principal, está complementándose por de que le hayan regalado flores. Y por último, los complementos de verbo actúan igual, simplemente que ahora modifica el verbo, ¿no? Homero se alegra, ahí está el verbo, de verte muy pronto. ¿Sí? Verbo de la proposición subordinada. Yo confío en que seguirás mis consejos. Verbo principal, verbo subordinado, proposición subordinada que da información de qué? Del verbo como. Muy bien. Esa es la información que Eh, corresponde a complementos. ¿Y cómo es su análisis de oración? O sea, de estudiar en ese instituto sería proposición subordinada y complemento. ¿Qué ¿Cómo? No te adjetivo? entiendo. O sea, ¿cómo se analiza? O sea, siempre que encuentro un nexo de ella, al toque pongo proposición subordinada, sustantiva de complemento. Y, o sea, ¿cómo la diferencia de las anteriores preposiciones Que subordinadas los y objeto directo? complementos tienen presencia de preposiciones a diferencia de los otros, de las proposiciones subordinadas de otro tipo. Eso es lo que te expliqué, de que los complementos tienen esa marca distintiva que son las preposiciones, que suelen introducir estas proposiciones. Ahora, Para mí, cualquier proposición subordinada, tú la puedes también distinguir identificando al verbo principal y reemplazando la proposición subordinada por un pronombre, ¿no? Por ejemplo, estoy orgullosa de eso, estudiar en ese instituto, ¿no? Homero se alegra de eso, de verte muy contento. Finalmente, ustedes van a ver la mejor manera de hallar el análisis, ¿no? Lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona al otro. Es cuestión de práctica y de ir reconociendo algunas palabras que me pueden ayudar a permiso, estar seguro de que se trata de la proposición que estoy permiso, buscando. no se puede confundir con el objeto directo. Soy orgullosa de eso. No, Ahí no te interpreto. puedes confundir porque el objeto directo no tiene este tipo de preposiciones. El objeto directo puede estar precedido de una A, pero de una D, no. ¿Y se puede hacer una comparación entre eso y el objeto directo para diferenciarlo? Sí, sí, entiendo. El objeto directo.
Acá está el objeto directo, mira. Ahora, estamos hablando ahora de objetos directos como proposiciones subordinadas. Ojo, que el objeto directo en una oración simple obviamente no va a tener estas marcas. Me refiero a, por ejemplo, el verbo que empiece en infinitivo o que haya una completiva o que haya una conjunción condicional o que haya un pronombre interrogativo, ¿no? O sencillamente en una cita textual, ¿sí? La cita textual ya se convierte de por sí en un objeto directo. Rocío dijo que debemos atender a los enfermos, objeto directo. Ellos decidieron pasar a la modalidad virtual. El profesor recomienda que revises la metodología, ¿no? No sé si me matriculé en el curso del próximo año, que no sabes si me matriculé en el curso el próximo mes, ¿no? ¿Qué le pregunto? ¿Cuánto cuesta el nuevo libro de química? Y sí, sí, y claro, si estuviera preguntarle de eso, ya sería proposición subordinada con complemento, ¿no? No con, claro. Tal como te he explicado, ubica los objetos directos. Trata de reconocer siempre algunas palabras que te pueden ayudar a ubicarlas mucho más rápido, ¿no? Que son las que he resaltado. Estas de acá. Y en los ejemplos, por ejemplo, dice la proposición subordinada modifica con... ¿Dónde? O sea, lo que yo quiero saber es cuál es de lo que me estaba explicando de proposición subordinada, sustantiva, complemento, desde dónde tengo que subrayar toda la oración para saber desde el nexo, Las de complemento de nombre, de adjetivo, las de verbo. sí, desde dónde tengo que subrayar para saber si está, o sea, cuál está. Sí, desde, por ejemplo, en la de sustantiva, complemento, o por ejemplo en esa mis, tendría que subrayarlo. Es desde todo lo que ves en rojo. Esa es la, Esa es la proposición subordinada. claro. Y para que sea de complemento, obvio que tiene que ser el nexo, ¿no? Claro, porque No ese sé. nexo te da el carácter de que está diciendo algo de ese adjetivo o del verbo o del sustantivo. No sé, no sé, yo pensé que se subrayaba más el nexo, por eso era mi duda. Ujú. Por eso los colorcitos, ahí están los colorcitos para que se guíen. Me dice, ¿cuáles serían una de esas oraciones el verbo principal y el verbo subordinado? Yo te lo pregunto a ti mejor. Estoy orgullosa de estudiar en ese instituto. ¿Cuál es el verbo Estudiar, principal? Estoy orgullosa de estudiar en este instituto. ¿Cuál es el verbo principal? estoy es el verbo principal y estudiar el verbo subordinado. Exactamente. Ya me entendí. Ujú. Gracias. Listo. Resuelve tu práctica, tu ejercicio de la pre, porque es ahí donde te vas a dar cuenta si estás comprendiendo. Porque te pueden dar la teoría, pero es en la práctica en donde te das cuenta, hoy sí entendí, no entendí, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que vayamos nosotros haciendo esa autoevaluación y ya luego corrobores tus respuestas. Si hay tendencia a equivocarte en alguna más que en otra, entonces ahí sí pregunta, ¿no? De manera específica, ¿por qué esta y por qué no la otra? Entonces las prácticas realmente van a ser el termómetro para que ustedes den un buen examen después. Bien, dejo de compartir entonces la semana 15, ¿ya?
Bien, cuando hablamos de proposiciones subordinadas adverbiales temporales, estas nos van a dar información de tiempo. Entonces, igual tener en cuenta cómo se suelen introducir estas proposiciones subordinadas en las oraciones compuestas, ¿no? Mira ahí, dice cuándo, antes de, o antes de qué, o antes que, después de, o mientras que, o mientras nada más, apenas, tan pronto, hasta que, cada vez que, etc. Entonces, este tiempo que va a delimitar a partir de lo que ocurre en la proposición principal, lo podemos observar en el ejemplo, mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. Proposición principal, organizaré tus documentos. ¿Cuándo? Mientras estés de viaje. Entonces, miren la palabrita mientras, ya me está indicando que lo que se viene es información de tiempo, ¿no? Los excursionistas viajaron después de que amaneció. Entonces, ¿cuándo viajaron? Después de que amaneció. ¿Sí? Ahí esa palabra también la podemos reconocer fácilmente, ¿no? Porque marca un momento. Ellas se quedaron en el campo hasta conocer toda la zona, ¿no? Entonces, vemos que ellas se quedaron en el campo, corresponde a la proposición principal, y conocer toda la zona, ¿sí? Ya aparece con un verbo que no es el principal, porque el verbo principal es quedaran, sino es un infinitivo que suele aparecer con proposiciones subordinadas de este tipo. Bien, las modales indican qué cosa, modo, ¿no? Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. ¿Cómo está ordenando Daniel sus libros? Según cree pertinente. Entonces estamos viendo que hay una proposición subordinada que está haciendo las veces de complemento circunstancial de modo. Causal, ¿qué me indica la causal? El motivo, la razón o la causa, como lo quieras llamar, del evento de la proposición principal, ¿no? Como, como cuento con días libres, viajaré con mi familia. Proposición principal, viajaré con mi familia. Entonces, estamos viendo que la proposición subordinada corresponde a cómo cuento con días libres. Y ese nexo, ¿sí? Ese nexo es aquella que va a dar inicio a esta idea con dependencia sintáctica. Otra idea más abajo, el joven usará la computadora ya que está arreglada. Entonces, vemos ahora el motivo, ¿sí? El motivo porque el joven va a usar la computadora. ¿Por qué va a usar la computadora? Porque está arreglada o ya que está arreglada. ¿Sí? De finalidad, que me indica el propósito. Entonces suele responder a qué pregunta, a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Y la pregunta ¿para qué? Me va a dar información entonces de la finalidad, del fin. Para pintar las paredes de la cocina usaré este rodillo, Luis. Entonces, ¿para qué usar este rodillo, Luis? Para pintar las paredes de la cocina. No necesariamente va a aparecer esa proposición subordinada con el para. La proposición subordinada puede aparecer también con otras palabras que la introducen, ¿no? Mira, te prestaré dinero con el objeto de que pagues tus deudas, ¿no? Entonces tú puedes preguntar con qué objeto, si quieres, con qué objeto, o con el objeto de qué, ¿no? Mejor, con el objeto de qué me prestarás dinero, ¿no? O te prestaré dinero, con el objeto de que pagues tus deudas. La pregunta al final nos va a dar a conocer, o la respuesta nos va a dar a conocer el fin, la finalidad, el propósito de esa información. Condicional, una condición, ¿no? Si entrenas bastante, jugarás bien el domingo, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la condición para jugar bien el domingo? Entrenar bastante. Hay también palabritas que suelen introducir este tipo de preposiciones subordinadas adverbiales, como el sí, como el con qué, como el con tal, como el siempre que, caso de que, etc. Luego las preposiciones subordinadas adverbiales consecutivas, su mismo nombre lo dice, ¿sí? Es que nos va a dar a conocer el resultado de lo que se dijo en la proposición principal, ¿no? Entonces su hermano compró tanto que se quedó sin efectivo. Entonces, si te has dado cuenta, esa proposición subordinada, ¿sí? Que se quedó sin efectivo, es el resultado de la primera información, ¿no? De la primera proposición. Otro ejemplo más abajo, sí, dice aquella señora es tan amable que todos la respetan mucho, ¿no? Entonces, esa amabilidad ha hecho que todos la respeten mucho. Nuevamente, que todos la respetan mucho es la consecuencia de la primera proposición. Proposición subordinada adverbial, entonces, consecutiva. Ahora, una concesiva lo que te tiene que reflejar siempre es una dificultad, ¿no? Para la realización de esta proposición principal, ¿ok? Por ejemplo, cenó en casa a pesar de que no sentía hambre. ¿Ves? Entonces, mira, cenó en casa y la información que viene a continuación expresa una dificultad de la primera, pero finalmente no le interrumpe, ¿no? Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. Entonces, nuevamente vemos, sí, que la proposición principal irá con su hijo al cine, no se ha visto interrumpida por lo otro que es si bien está un poco cansado. Ahora, las proposiciones subordinadas adverbiales también nos pueden indicar superioridad, inferioridad e igualdad. Entonces, nos da lugar a que comparemos. Por lo tanto, tenemos estas proposiciones subordinadas adverbiales que se les va a llamar comparativas, ¿no? Esta corbata vale más de lo que te imaginas. Entonces, la proposición subordinada adverbial, ¿sí? De superioridad se destaca porque tiene las palabras más que. En cambio, la de inferioridad, el temblor fue menos intenso de lo que se esperaba, menos que. Igualdad consiguió tantos premios como se lo propuso, tantos como. Muy bien, ahora vamos con la práctica. Ya mía, vamos con la práctica justo. Muy bien, la pregunta uno dice así, la oración compuesta se clasifica en coordinada y subordinada. Esta última cumple la función de un sustantivo, de un adjetivo o de un adverbio.
De acuerdo con lo indicado, señale la opción que presenta oración compuesta subordinada. Bien, entonces ahí tenemos a la A que dice, Carlos tiene que revisar todos los archivos mañana. Y no hay, es una oración simple con perífrasis. B, voy a viajar en enero, así que no trabajaré este mes. Ahí estamos ante una coordinada, ¿no? La primera con perífrasis y la segunda estamos viendo ahí el verbo trabajaré. Luego tuvo todas las posibilidades, pero no las aprovechó, también coordinada. Antes de que termine la reunión, debes hablar con él. Proposición principal, debes hablar con él. Y proposición subordinada, antes de que termine la reunión, ¿no? Proposición subordinada de. Y en la E, Marix y Rodrigo deben redactar los informes, oración simple. Entonces, la respuesta es la D, ¿sí? Y además tiene todas las marcas significativas, ¿no? Mira, antes de que, ¿sí? Una oración subordinada que nos da información de tiempo. Luego la pregunta 3. En la oración compuesta por subordinación adjetiva, las proposiciones están encabezadas por relativos. Conforme a lo señalado, marque la alternativa donde hay proposiciones de esta clase. Ok, entonces, a ver. La 1. La casa donde vive es bastante grande. Ya, la casa donde vive es bastante grande. Ahí estamos ante una proposición subordinada adjetiva porque cuando dice la casa donde vive, me está dando información de quién, de casa, la está modificando y se comporta entonces como un sustantivo, como un adjetivo, ¿no? La casa habitada, si la quieres reemplazar por un adjetivo, pero recuerda que no siempre es reemplazable. Entonces ahí ya hemos detectado una. Luego caminaron por donde le indicó el profesor, ¿no? Es que es adverbial. Luego cuando lo guardó es un verdadero misterio. No, esa es una proposición subordinada sustantiva. Y abajo el día cuando los vimos, estaban muy tristes. ¿Ya? Ahí también, pues, ¿no? Cuando los vimos, sí, está modificando a día. Entonces también se trata de una proposición subordinada adjetiva. Por eso es que la clave sería casa. Vamos ahora a la 9. Las proposiciones subordinadas se clasifican como sustantivas, adjetivas y adverbiales. Identifique y escriba a la derecha la clase de proposiciones subordinadas que hay en los siguientes enunciados. Ya, ok, es muy importante estudiar constantemente. Estudiar constantemente sujeto y el predicado habla de esto, ¿no? Es muy importante. Entonces sería ahí una oración compuesta subordinada sustantiva. Para registrar sus datos debe realizar un pago. ¿Para qué debe realizar un pago? Para registrar sus datos. Esa sería una subordinada adverbial de finalidad. Cuando se sintió segura, confesó la verdad, Juan. Ya acá responde la pregunta, ¿cuándo se sintió segura? No, ¿cuándo confesó la verdad? Cuando se sintió segura. Tiempo. D. El tema que seleccionó ha sido poco investigado. Ya acá estamos viendo que se está modificando a tema y tema es un sustantivo común, no va entre comas, entonces se trata de una adjetiva especificativa. En cambio, abajo dice Marcelo, nombre propio, cuyo padre viajó a Japón, fue internado. Entonces, todo eso que dice cuyo padre viajó a Japón es una proposición subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Modifica nombres propios, a pronombres también y va entre comas. La clave de la 9 sería la C. Listo, Mía.
Heidi, buenas noches. Heidi, ¿alguna consulta? La pregunta 4, a ver. Tomando en cuenta si la proposición subordinada adjetiva restringe o no el significado del núcleo de la frase nominal. Se puede clasificar como especificativa y explicativa. Según lo señalado, elija la opción donde hay proposición subordinada adjetiva explicativa. Ellos salieron corriendo del aula en ese momento. Ya es simple. Aunque no esté de acuerdo, iremos a la reunión. Ya, esa de ahí es una adversativa. El problema, querida amiga, es su impuntualidad simple. Es imprescindible postergar la entrega del material sustantiva de sujeto. Vimos a su padre, quien es un excelente contador. Quien es un excelente contador está calificando a padre. Padre es un sustantivo eh, común, sin embargo, está teniendo una pausa, ¿no? Esa comita le da una pausa. Quiere decir que simplemente está dando más información, pero no necesariamente está restringiendo el significado de padre. Por eso es que es una adjetiva explicativa. A ver, tú me dices que las has reemplazado así. Vimos a su padre así. Bueno, la verdad que yo yo no hallo las proposiciones de este tipo reemplazándola por así. Yo simplemente analizo y observo exactamente información de quién está brindando o de qué está brindando y a partir de eso eh, deduzco y obtengo la respuesta, ¿no? Y obviamente tomo en cuenta todos los indicadores de la teoría. Yo me refería a la proposición. ¿A cuál? A la pregunta 3. Ah, la pregunta 3. Ahí, ya, perdón. Leí 4, lo leí al revés. Era la proposición 4 de la pregunta 3. No, es la proposición 4, el día cuando los vimos estaban muy tristes. Simplemente preguntarle, ¿no? ¿Cuándo estaban muy tristes? Y la respuesta es el día cuando los vimos. Reemplazarlo por así. Estaban muy tristes el día sí. La verdad que no aplicaría eso yo, ¿ah? Más bien haría la pregunta de frente. Lo importante es que te sientas más cómoda con las estrategias que utilices, pero el así no lo aplicaría porque el así siempre me va a dar información de modo. Está más orientado a un modo, ¿no? No necesariamente a tiempo.
Sí, sí, poco a poco se van a ir dando cuenta, ¿no? De a pocos. Así que por ese lado tranquila, nada más, es poco a poco. Ahora, si bien es cierto, acá dice un cuándo, ¿no? En el contexto de la oración, cuando dice el día cuando los vimos estaban muy tristes, todo eso no, cuando los vimos estaban muy tristes, modifica día, o sea, también por eso es que es importante el análisis general, porque de repente podemos ver la palabrita cuando ahí y decimos, uy, ¿cuándo? Entonces es este en tiempo. Y no, o sea, estamos viendo que hay una modificación, ¿no? Sí, es correcto. Y hay algunas personas que solamente reemplazan, reemplazan y tranquilos. Si eso te funciona y no tienes problemas, no entres en confusión, mía. Tú tienes que ser muy práctica en tus estudios, pero claro, yendo siempre a la segura, ¿no? Bien, hemos resuelto la uno. Vamos ahora con la 2. Las preposiciones subordinadas adjetivas, sí. Uy, la última edición me parece que es de la del 2002, la verdad que no lo sé, no lo sé, mía, no sé si habrán sacado una edición última, pero me parece que la última edición es la del 2005, la verdad que no te podría dar ese dato. No vaya a ser que te diga un año y no sea, pero hace tiempo me parece que no actualizan el libro, ¿ah? Por eso es que en las separatas, en la parte final, suelen añadir cierta teoría para reforzar, ¿no? Lo que está en el libro. Ok, mira. Muy bien. En la pregunta número 2 dice las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, es que también se les llama relativas, ¿no? O de relativo, se caracterizan por modificar a un antecedente nominal, o sea, nombre, ¿no? Según ello, en qué enunciado se presenta una oración con este tipo de proposición. Muy bien. Tenemos ahí entonces, dime quiénes deben presentar la versión final mañana. Ya, ahí objeto directo, ¿no? Lourdes prometió que ayudaría a su hermana Anabel. Lourdes prometió que ayudaría a su hermana Anabel. Ya, objeto directo. Siempre que puedas, apoya a Guillermo con la tarea. Ahí estamos ante una locativa, ¿no? Cuando ella me dijo que entregaría todas las boletas que me dijo, objeto directo. Y la última, el perfume que le regalamos es una fragancia francesa, ya que le regalamos está modificando a perfume.
Por eso se trata de una preposición subordinada adjetiva, ¿ok? Y de repente podríamos dar un poco más de datos, una especificativa además, ¿no? Una adjetiva especificativa. La especificativa no, justamente su característica es que no va entre comas, porque no hay pausas. La explicativa sí. Miss es un criterio entonces que nunca lleve las comas. Sí, Ok. exactamente. Es una de las formas de reconocerla también, ¿no? No vas a dejarte tampoco guiar por eso, porque hay muchos textos que pueden ir entre comas, ¿no? Pero es una es un indicador también. Mira, ahí estoy mostrando, ¿sí? Cómo puedes tú ver una construcción explicativa no restrictiva. Sí, mira. Ellos, cuyos padres laboran en una clínica, ahí está la subordinada, entre comas, que modifica ella, ¿no? Es una explicativa. Investigué sobre Jorge Luis Borges, quien fue un escritor argentino, también lo último. Es una subordinada adjetiva, ahí hay una coma y una pausa. Por eso hay que analizar todo el contexto, sí, no necesariamente va entre comas, pero siempre hay una delimitación por pausa, ¿no? Y mira acá, la subordinada adjetiva especificativa no tiene esa pausa, porque es restrictiva, o sea, no es que te esté dando datos adicionales, sino que es una información específica de ese sustantivo, universidad o estudiantes. Miss, entonces, ay, ¿cómo se llama este? ¿La explicativa puede admitir punto y coma también? No, comas, comas. El Solamente punto, comas. exacto. El punto y coma se utiliza en contextos en donde hay presencia de comas o hay presencia de oraciones compuestas o oraciones enumerativas
perdón, o también oraciones con comas enumerativas, ¿no? Entonces, para simplemente delimitar un texto que responde a un adjetivo, punto y coma, no. Miss, en la consecutiva, el nexo es solamente el que, pero también puede ir acompañada de tan, tantos, ¿no? Claro, los nexos pueden ser diversos, no son únicos. Por eso es que hay que chequear qué información está dando, ¿no? Miss, ¿sí es factible corroborar si es una ad- adverbial con las preguntas? Sí, claro, para ciertos tipos. Las adverbiales responden a las preguntas de los complementos circunstanciales, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y los nexos a veces suelen ser también estas palabras que nos llevan a preguntar eso, ¿no? No siempre, pero puede parecer, ¿no? Igual en las adjetivas cuando se puede reemplazar por un adjetivo, ¿verdad? Ujú, exacto. Miss, pero sí o sí evaluarlo. Sí, porque si ustedes se van a dejar guiar por las palabras, pueden de repente por ahí no les resulta o pueden pensar que se trata de eso y no lo sea. Miss, y en la oración compuesta subordinada adjetiva, siempre va a estar precedida solo por relativos. La proposición subordinada adjetiva, Sí. sí, por eso es que su nombre también suele ser proposiciones subordinadas relativas. Mira, te voy a compartir el PPT de nuevo. Eso es lo que estuve explicando hace un rato. ¿Ves? Ahí en la parte de la definición, ahí se ha detallado, ¿no? Cómo pueden ser introducidas, ¿no? En rojito, en la oración, además se ha especificado, ¿no? Actúan como pronombres, no como completivas, ¿no? Porque cuando son completivas, tú sabes que simplemente su mismo nombre lo dice, completa la oración, pero en este caso las relativas reemplazan algo, ¿no? Los niños que llegaron tarde, ¿sí? Entonces ahí como reemplaza o algo, ¿no? Conocí la casa de campo cuya piscina mide. Esa es la diferencia de una relativa con una completiva.
Y no podemos confundir una relativa con una interrogativa porque la interrogativa tiene tilde. Macy, ¿me podría explicar la pregunta 6, por favor? Ya, pregunta 6. O si no, desde donde se quedó, creo que en la 4, si no me equivoco, para ver la grabación. Ya. Me había Sí, quedado en la pregunta 2. sí, Creo que para ya ver la la había grabación dicho. después. Sí, no Ya, sé si Macy. la llegué a decir toda, creo que sí. Ya, me quedé en la C, no, en la C no. Sí, creo que dije toda la pregunta 2, pero bueno, en la pregunta 2 nos dicen en qué enunciado se presenta una oración con ese tipo de proposición. En el perfume que le regalamos es una fragancia francesa, ¿no? Que le regalamos está modificando el sustantivo perfume y se convierte por eso en una proposición subordinada adjetiva. Bien, esa 3 ya la habíamos resuelto, la clave C, la pregunta 4. Tomando en cuenta si la proposición subordinada adjetiva restringe o no el significado del núcleo de la frase nominal, se puede clasificar como especificativa y explicativa. Según lo señalado, elige la opción donde hay proposición subordinada adjetiva explicativa. Bien, entonces vamos a ver cada una de ellas. Ellos salieron corriendo del aula en ese momento, no hay, simple. Aunque no esté de acuerdo, iremos a la reunión, no es una adjetiva explicativa. El problema, querida amiga, es su puntualidad. No, querida amiga, se trata de un vocativo. Es imprescindible postergar la entrega del material. Ahí estamos ante una sustantiva, compuesta sustantiva. Y la última, vimos a su padre, quien es un excelente contador. Ahí estamos viendo que quien es un excelente contador da información del sustantivo padre y una pausa y por lo tanto se convierte en una explicativa. Luego la quinta dice, en la oración compuesta por subordinación adjetiva, la preposición subordinada funciona como un adjetivo, el cual modifica el núcleo de una frase nominal. Considerando ello, en el enunciado le devolvieron una caja que contenía los últimos informes que fueron redactados por Ismael, quien era el director. El número de proposiciones adjetivas asciende a ver, le devolvieron una caja que contenía los últimos informes, ya, esta modifica caja. Y luego dice que fueron redactados por Ismael, modifica informes. ¿Quién era el director? Y quien era el director modifica Ismael. Tenemos entonces tres
3 proposiciones adjetivas. Muy bien. Pregunta 6. La oración compuesta por subordinación adverbial es aquella cuya proposición subordinada cumple la función de complemento circunstancial del verbo principal. Según esta aseveración, ¿en qué enunciado se encuentra ese tipo de proposición? Bien, vamos a ver dónde está la proposición subordinada adverbial que cumple función de complemento circunstancial de tiempo. Le preocupaba cómo solucionar aquella situación compuesta sustantiva. Encontré las llaves que había extraviado, adjetiva. Dime quién es el responsable de este desfalco, objeto directo. Si dispones de tiempo, deberías visitarlo, Juan. Condicional. No, a ver, espérate. No, esto de acá. ¿No sería condicional por el sí En mismo? que, O sí, esta de acá sí es una subordinada adverbial, pero es una condicional, por si acá, ¿ya? Acá dice, la oración compuesta por subordinación adverbial es aquella cuya proposición subordinada cumple la función de complemento circunstancial. Bueno, realmente te están preguntando eso, ¿ya? Te están preguntando cuál de ellas es una proposición o es una oración compuesta por subordinación adverbial. La respuesta es la D, pero por si acaso es una proposición que hace las veces de condición, ¿ya? Por si acaso ahí en el solucionario han colocado de tiempo, no es de tiempo, ya es una condición por si acaso. Y abajo dice Matilde, que es su mejor amiga, fue al teatro. Bueno, acá estamos simplemente ante una explicativa, ¿no? Una adjetiva explicativa. 7. Semánticamente, la oración compuesta por subordinación adverbial se clasifica en temporal, modal, condicional, causal, concesiva. Según ello, identifique qué tipos de proposiciones subordinadas adverbiales hay en los siguientes enunciados. Al finalizar la exposición, presentaron sus interrogantes con el objetivo de viajar al extranjero. Vendió sus pertenencias y, como estaba muy agotado, postergó la reunión. Bien, entonces, a ver, me están preguntando qué tipos de proposiciones subordinadas adverbiales hay. Ya, a ver, cuando dice al finalizar la exposición, presentaron sus interrogantes. Ya, por ejemplo, acá, cuando presentaron sus interrogantes, al finalizar la exposición sería una temporal, ¿no? Luego dice, con el objetivo de viajar al extranjero, ya, vende sus pertenencias. Entonces, ¿con qué objetivo vende las pertenencias? Con el objetivo de viajar al extranjero. Esa sería también una final, porque me da finalidad a propósito. Y luego dice, y como estaba muy agotado, postergó la reunión. Ya, acá me está dando la causa, la razón de la postergación de la reunión. Sería una causal. Entonces, la respuesta sería enano.
La 8. Según la clasificación semántica de la proposición subordinada adverbial, esta puede ser temporal, modal, locativa, causal, de finalidad, concesiva, condicional, consecutiva y comparativa. Teniendo en cuenta dicha clasificación, selecciona la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de las clases de las proposiciones. A ver, entonces dice, ya que desarrolló todos los ejercicios, puede salir. Esta de acá sería una causal, pues porque me está diciendo la razón de la por qué puede salir, ¿no es cierto? Ya, ahí sería una causal. Desafinó tanto en la audición que lo descalificaron. Esta sería una consecutiva, porque es la consecuencia de la desafinación. Ujú, sí. Lo resolvió como le sugirió su profesor de álgebra. Y es que es una de modo, ¿no? Una modal. ¿Cómo lo resolvió? Como le sugirió el profesor de álgebra. Una modal sería 3 besos entonces. Y la última, a pesar de que no se sentía bien, terminó la clase. Concesiva, ¿no? Porque se ve una dificultad ahí. Bien, entonces estamos ante la respuesta dedo. De. En la 9, las proposiciones subordinadas se clasifican como sustantivas, adjetivas y adverbiales. Identifique y escriba a la derecha la clase de proposiciones subordinadas que hay en los siguientes enunciados. Ya es muy importante estudiar constantemente. Ya esa es una compuesta de sujeto, ¿no? Para registrar sus datos debe realizar primero un pago. Ya, ¿qué debe hacer para registrar sus datos? No. Sí, está bien. Estamos ante un fin, ¿no? Una finalidad. El para qué. Luego, espérate un ratito. Ya, sí, finalidad. ¿Para qué debe realizar un pago? Para registrar sus datos. Está bien, finalidad. Cuando se sintió segura, confesó la verdad, Juan. Ya, cuando confesó la verdad, cuando se sintió segura, tiempo. El tema que seleccionó ha sido poco investigado. Ya, el tema que seleccionó sería una adjetiva especificativa. No hay comas, no hay pausas. Modifica tema. Y Marcelo, cuyo padre viajó a Japón, fue internado. Cuyo padre viajó a Japón sería una explicativa. Pronombre relativo, cuyo, entre comas, y modifica nombre propio. 10. Las proposiciones subordinadas adverbiales se clasifican según la información que aportan. Según ello, en oración, como Julián quería viajar, trabajó durante todo el verano. La proposición subordinada es clasificada como adverbial. A ver. Ujú, claro, porque la proposición subordinada es como Julián quería viajar. Entonces, esa es la causa de la proposición principal, que es trabajó durante todo el verano. Por eso es que la clave es la C. La 11, tomando en cuenta las normas ortográficas establecidas por la RAE, señala la opción donde hay adecuado empleo de los nexos relativos. Ya, esto es precisión léxica, ¿no? Esa joven que su mamá trabaja en ICA obtuvo el primer lugar. Se suele utilizar el que con nombres propios.
Pero no es exactamente lo adecuado ni lo preciso, sino que en el día a día hablamos y ya no caemos en afinar la precisión de las palabras que utilizamos en nuestros textos, ¿no? Entonces, lo correcto es en esa joven eh, cuya mamá trabaja en Ica, ¿no? Señala ahí, señala ahí, además, o reemplaza ahí a mamá, y ese su además está de más, ¿no? Luego dice, resaltó la razón a la cual renunció, no es por la cual, ¿no? Razón por la cual. Julián y Francisco, a quienes confío, me brindarán en quienes confío. Las casas en la cual, no, las casas en las cuales, está en plural, ¿no? Y la cachorra cuyo dueño, y eso está bien, ¿no? La cachorra cuyo dueño vive en el primer piso es un chausta. Esa es correcta, la clave es enano. Y la última pregunta, ¿no? Ernesto puso la alfombra para que jugaran los niños. Finalidad, ¿para qué puso la alfombra? Ahí está la respuesta con la subordinada, para que jugaran los niños. Por más que yo quiera, no puedo olvidarte, Fernando. Bien, ahí vemos una dificultad concesiva. Si pierdes tu tarjeta de crédito, debes informar al banco. Condición. Y luego ese gimnasta profesional saltó tanto que se luxó el pie. Consecutiva también porque es la consecuencia. Bien, se han desarrollado todas las preguntas entonces. Miss, ¿cuáles son los complementos circunstanciales más comunes o más usados? Los de tiempo, los de modo y los de lugar. Pero te puede venir cualquiera, ¿no? Miss, ¿el modo cómo era? Ese me confunde. Creo, si no me equivoco, me dijo que era hiperativo, no me acuerdo. ¿Cuáles eran? Si me podría decir. El modo simplemente te indica cómo se realiza la acción, ¿no? Mira, te voy a enseñar nuevamente esta lámina. Acá habían colocado bastantes ejemplos de modo. Creo que está más atrás. Acá está. Simplemente te está indicando cómo se realiza algo, ¿no? Daniel está ordenando sus libros según cree conveniente, pertinente. ¿Cómo está ordenando sus libros? Según cree pertinente. Carla preparó la computadora conforme le enseñaron. ¿Cómo preparó la computadora? Conforme le enseñaron. Utilizando algunas herramientas realizamos el trabajo. ¿Cómo realizamos el trabajo? Utilizando algunas herramientas. Responde la pregunta ¿cómo? Miss, ¿qué otros complementos circunstanciales hay? Aparte de los tres que me mencionó, para apuntarlo. Todos los que he mostrado acá. Locativo, temporal, modal, causal, de finalidad, condición, consecutiva, concesiva, comparativa. Pero estos son los nombres que se le dan a las preposiciones subordinadas adverbiales, ¿no? Pero en una oración simple decimos complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de causa, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de razón, complemento circunstancial de compañía. Pero estos nombres que tú ves acá son para las preposiciones subordinadas adverbiales. Ok, Miss, otra cosa, hace rato a mi compañero le preguntó sobre el OD y usted dijo que casi siempre va precedido por una A, pero nunca por una D. ¿Es correcto? Claro, cuando los OD aparecen en oraciones simples, los OD suelen estar precedidos por una preposición a. Pero él me hablaba de las preposiciones subordinadas de complemento. Me decía, ¿y por qué no puede ser un OD si se reemplaza con eso? O sea,
Como no tiene la teoría bien aprendida, se confunde, ¿no? Piensa que todo lo que es reemplazado por eso es OD y no puedes tener ese análisis. Por eso es que le decía, no, hay objetos directos que pueden estar precedidos por una preposición, pero la preposición es a, no es de. Ahora, en el caso de objetos directos en oraciones compuestas, ahí es otra cosa, ¿no? En oraciones compuestas están precedidos por interrogativos, por infinitivos, por completivas o en citas textuales, ¿no? Sí, Miss. Y me hizo una consulta en la maratón. Hubo una pregunta donde la mayoría se confundió, disculpe, y usted les preguntó a los compañeros que marcaron correcto y le dieron una respuesta un poco banal. ¿Cómo era para resolver esa pregunta? Si no me equivoco, era concordancia con el verbo. Concurrencia con el verbo, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, en la maratón, sí hubo una respuesta que no estaba acorde, ¿ah? No sé si, creo que a ustedes sí se las expliqué conforme a lo que debería ser, pero en el primer grupo ahí sí hubo una respuesta que no estaba bien. Pero bueno, ya ese grupo no le puede decir nada de eso porque ya había acabado mi encuentro con ellos. Pero de concordancia, era me parece que el verbo estaba en singular y el sujeto estaba en plural. La mayoría de personas, decía, la mayoría de personas y el verbo debería estar en singular y el verbo estaba en plural. Ajá, esa era la de concordancia, era la única de concordancia. Sí, ok. La Mm, mayoría de personas, y sí estaba en plural. claro, y debería estar en singular porque ahí estábamos ante una frase nominal Ujú, en singular. claro. No tendría que estar el verbo en plural. Pero sonaba bien. Creo que por Es eso que muchos. tomaron la preposición de personas, como Ah, eso estaba fue. de personas en plural, la tomaron como que esa fuera toda la dominancia y no, o sea, hay que ver toda la frase nominal. La frase nominal era la mayoría de personas. Entonces no puedes desmembrarla y decir, es que acá dice de personas. No, es que la frase nominal es todo y todo eso respondía a un singular. Ah, ok, Miss. Esa pregunta, sí, un poquito, que nos hizo Ujú. pensar. Claro, los constructores que hacen esas preguntas son minuciosos, ¿no? Y está bien que coloquen esas preguntas, ¿no? Para mirar todo con detalle. Eso sí, Miss. ¿Usted va a participar en este examen? No, y sí, no podemos decir esa información además, ¿no? O sea, si fuera así, tampoco te Ah, diría así. ay, disculpe, Miss. No sabía. Ya no te preocupes. Es la curiosidad. Sí, No, sí, disculpe. claro. No, no No, no, quería pasarme de no hay, viva. no hay ningún problema, no te preocupes. Miss, una última preguntita. En explicativa, ¿puede ir solamente una coma y ya se puede considerar como tal, correcto? Sí, si la proposición explicativa está al final de la oración, ahí no te queda otra que colocarle una coma. Ahí hemos visto justo dos ejemplos en donde se había presentado así la construcción. Pero si la especificativa está justo en el medio de la oración, ahí tienes que poner dos comas obligatoriamente, ¿no? Para que no se confunda.
Ok, Miss. Gracias. Nada, mía. Miss, ¿mañana va a estar? No, mañana no voy a estar yo. Va a entrar otro colega. Pero igual todos los colegas te van a poder ayudar con todo lo que necesites saber. Ok, Miss. Gracias. Buenas noches, cuídese. La veo la Tú próxima también semana. cuídate, mía. Abrígate que hace frío. Sí, Miss, gracias igualmente. Ya, chao.